Bueno, esta noche tenemos un tema bien interesante. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Isaías en el capítulo 29. Repito, Isaías, capítulo 29. El versículo es el 14 y el 15. Lo vamos a leer en la NTV. El tema de esta noche lleva como título ¿Cómo librarse de los pecados ocultos? ¿Cómo librarse de los pecados ocultos? Y Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto. Y lo voy a leer después de decirle lo siguiente. Me doy cuenta cómo la raza humana se ha vuelto tan descarada para hacer el mal y parece no sentir nada, parece no importarle nada. Incluso gente que asiste a las iglesias o que venimos a los cultos, sabemos que algunas cosas clarito para nosotros son evidentes como pecados, y sin embargo hay una pelea dentro de nosotros que nos quiere hacer perder la resistencia para no pecar, y tenemos una lucha entre lo que la carne nuestra nos pide y lo que sabemos que debemos hacer para agradar a Dios, y no es fácil. Debemos aprender a batallar y a darle ejemplo a los demás para que podamos ser librados de esa crisis que se está viviendo en este tiempo final de amor por el pecado. Es triste, y decía en un culto que me acuerdo hace un tiempo prediqué acá, la gente que baja hoy en día al infierno, que es muchísimo más gente de la que baja antes, de la que bajaba antes al infierno, porque ahora hay más gente y se muere más gente, y hay más gente muriéndose en pecado que lo que se moría antes la gente. Así que cuando siguen llegando jóvenes, viejos al infierno, pues es terrible lo que pasa, porque la gente que ya está en el infierno, yo digo, se sorprenden de ver el grado de maldad con la que llegan esos espíritus acá a la tierra. Se sorprende. Y sobre todo porque ustedes saben que existe un nivel de castigo, y aunque tal vez no le guste el culto, le parezca el culto muy extraño, sí existen niveles de castigo conforme a los pecados que hayamos cometido los seres humanos. Pero también se nos olvida que la Biblia dice que a los pecados que Dios le cobra más alta la cuota es a los pecados que cometen los creyentes que se condenaron, porque habiendo conocido la verdad, pues se apartaron del Señor y pecaron a conciencia. Así que hoy quiero que caigamos en cuenta de la necesidad que tenemos urgente de ser muy cuidadosos para protegernos a nosotros mismos y a los que son familia nuestra de nuestros errores, porque por culpa de nuestros errores, que a veces no los vemos, nuestros pecados a veces no los vemos. En la oficina, cariño, es que se me quedó algo en la oficina, y allá en su casa donde usted me está viendo, usted es consciente de que hay cosas que su familia le conoce a usted que no está bien en usted, y no le gusta a usted, como no nos gusta que nos digan por qué hacemos eso, por qué cometemos ese pecado. Así que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías le está diciendo a la gente de esa época que no sean tan descarados, que ellos asisten a las reuniones, van a la congregación, van a culto, y sin embargo a sabiendas de que Dios sabe lo que ellos están haciendo en lo secreto. Y ya vamos a leerlo entonces. Isaías 29, en el capítulo 29, en el versículo 14 y 15, dice así, ahí lo tenemos en la pantalla en la NTV. Dice: por esa causa, una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. A ver, creo que el versículo es el siguiente. El siguiente, por favor. Gracias. El 15. Ahora sí. ¿Qué dice el versículo 15? Dice: ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad.
El Señor dice que ellos dicen, el Señor no puede vernos. Dicen, Dios no sabe lo que está pasando. Y el versículo siguiente dice, ¿será posible que sean tan necios? Es el alfarero, el que nos hizo a nosotros las vasijas de barro humanas, es el alfarero y por cierto, es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo, o sea, Dios no me hizo a mí? Porque hay mucha gente que dice, Dios no existe. A mí nadie me hizo mi papá y mi mamá, con tal de seguir practicando o manteniendo su vida de pecado. Alguna vez, dice el Señor en la Biblia, ¿ha dicho una vasija el alfarero que me hizo es un tonto? Y dejémoslo hasta allí. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 28:13, vamos a verlo ahí en pantalla. Recuerda, Proverbios 28:13. Dice clarito, mientras lo vamos a ver en pantalla, dice, los que tapan, los que esconden, los que encubrimos nuestros pecados, ¿qué nos asegura el Señor? ¿Qué nos asegura? Él dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. Vamos a parar un momentito allí. Conocer las cosas de Dios, nos gustan las cosas de Dios, se ha vuelto de moda. Y veo en las redes sociales artistas famosos, youtubers, gente de Instagram, qué sé yo. Y les preguntan, ¿ahora usted cree en Jesucristo? Sí, creo en Jesús. Bendito sea Dios. Pero en verdad estas personas solo tienen una idea de que es bueno, es socialmente agradable percibirse como creyente. Y de verdad la gente cree que porque solamente yo diga que creo en Dios ya estoy agradando a Dios, ya estoy perfumado por el Espíritu Santo. Y la gente es tan hipócrita, como decía Isaías, que hacen su proselitismo religioso de una manera abierta, pero cuando alguien los confronta en público, que no nos llama a Dios tampoco para andarle metiendo los dedos en las heridas a las personas que tienen pecados o juzgándolos, pero he visto gente que los ha entrevistado y les dice, ¿de verdad usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios? Yo creo en Dios, pero usted reconoce que Jesucristo nos pide que nos limpiemos de todo pecado y que no vivamos para mostrar esta carne, para la vanidad. Eso es un tema delicado y veo periodistas que usted va por mal camino, con usted no hablo. Y se van y no siguen hablando porque están mostrando que evidentemente el camino de ellos no está dirigido por Dios. Vamos a la parte que quiero que veamos. Proverbio leamos, dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. O sea, una de las cosas que sí nos afecta el no quitarnos de encima pecados que tenemos recurrentes en nuestra vida, ¿a qué nos lleva? ¿Tú qué lees mientras estás viendo esta porción? ¿Qué es prosperar? Que nos vaya bien, que nos vaya bien en lo que prosperamos, en lo que hacemos, que las cosas nos salgan bien, que tengamos las cosas que necesitamos en la casa, las finanzas normales, la salud normal, una familia tranquila, bendecida. Pero el Señor dice clarito, si yo o cualquier persona insiste en tapar sus pecados, la Biblia dice que no va a prosperar. Y aunque por un tiempo prospere, ¿qué le pasó a Pablo Escobar? ¿Cuántos saben que Pablo Escobar fue uno de los hombres más ricos del mundo? Todo el planeta sabe hoy en día, incluso han pasado tantos años, pero la gente escucha Pablo Escobar y la gente ¿qué dice? El hombre más millonario del mundo, el cual le decía a los ricos de Estados Unidos, ustedes son unos pobres ricos. Hermano, no importa cuánto avance una persona, supuestamente yo no me meto con Dios, yo no asisto a ninguna parte, yo no leo ninguna Biblia, yo no creo en nada y a mí me va bien y yo estoy bien. Entonces, pero siempre la Biblia se cumple. El Señor dice en la Biblia clarito, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, se tiene que cumplir.
Dice entonces la siguiente porción de Proverbios: pero si los confiesan, y no solamente hay que confesarlos, sino que si los confiesan y abandonan, en la versión NTV, y los abandonan, ¿qué va a pasar? Recibirán misericordia. Vamos a ver una porción muy interesante en la Biblia. Vamos al libro de Timoteo, capítulo de Timoteo 5. Vamos a ver una experiencia de un hombre joven que Dios lo usó bastante. Timoteo es un muchacho de unos 20 y tantos años probablemente. Le gustó el evangelio. Su mamá judía, su abuelita judía, le enseñaron la palabra de Dios. Él venía de un papá griego, un hombre de un país pues como Grecia, dado a la filosofía, al conocimiento, a la vanidad del mundo más cosmopolita que era en aquella época el mundo griego. Sin embargo, se convierte al Señor, es educado en la palabra de Dios y siendo muy muchacho, empieza a seguir al Señor con todo su corazón. Pero tenía y guardaba todavía cosas en su corazón siendo joven, pero se dejaba usar por Dios. Y el apóstol Pablo consideró que este joven llamado Timoteo podría ser un buen líder, aunque era joven. Y lo probó, le puso pruebas, y cuando consideró que el muchacho ya estaba listo, lo mandó para que liderara en alguna parte. Y allí lo estableció como líder de un grupo de personas creyentes. Pero después él recibe noticias de que este chico estaba cometiendo algunos errores en su forma de dirigir como líder, y sobre todo porque era un líder joven. Pero también se dio cuenta que la gente del lugar donde él estaba no lo apreciaba mucho como pastor, porque era muy joven, y a la gente, después de cierta época de su vida, ya no le gusta que le enseñe la gente más joven. Por ejemplo, las personas que somos pastores y tenemos más de 50 años, la gente dice: no, va a hablar un pastor que tiene más de 50 años, el hombre es un hombre ya establecido, es un señor que le sirve al Señor. Y bueno, vamos a oír la predicación de este. Pero cuando la gente ve predicar a un hombre joven, que se nota que es joven, la gente dice: es un pelado. No, mami, ahí no entremos, es una iglesia para chinos. No, ahí no. Pues fue difícil para él ser líder espiritual en una época en que también percibían a la gente joven como hoy lo están haciendo. Entonces, vamos a la primera de Timoteo en el capítulo 5. Si tienes la Biblia ahí, me dices amén. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Desde el versículo que vamos a ver, capítulo de Timoteo 5, versículo 20. Primera de Timoteo 5, 20. Primera de Timoteo 5, 20 hasta el versículo 24 en la NTV. ¿Estamos allí, iglesia? Le dice así, vamos a verlo primero en esta versión, de pronto yo utilizo esta otra. Es muy interesante. Dice: los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Wow, en la versión NTV se la ponen más complicada a la gente, porque dice: si usted ve que alguien está pecando, así como lo estamos leyendo, debería reprenderlo el líder, a usted o el pastor. ¿Y cómo lo debería reprender? ¿Qué dice ahí? Delante de toda la congregación. Y dice que lo cual servirá de firme advertencia para que los demás pues no sigan pecando. Pero la verdad es que la versión correcta o más correcta dice es a los que continúan pecando. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios es un Dios que hace justicia, y Él sabe que hay gente que es bebé espiritual y que se va a manchar, está empezando su vida cristiana, y sabe bien que la persona con mucha facilidad tiene más batallas. Entre más joven, entre más inmaduros uno tiene más batallas contra el pecado. Y el hecho de que una persona hasta ahora está asistiendo a la iglesia, o es un muchacho o una niña joven de la congregación y comete todavía errores y pecados, pues yo le pregunto: ¿qué pasaría si un día yo cogiera una niña aquí de la iglesia, jovencita, que la encontramos en las redes sociales escuchando porquería de música y compartiendo cosas sucias en las redes sociales, y la subiéramos aquí al púlpito y dijéramos: esta jovencita de la iglesia escucha, qué sé yo, una porquería de música,
y no le da pena y asiste a la iglesia y todos conocen a esa niña que es una niña de la congregación y ustedes qué piensan de esta música que escucha la niña y pusiéramos nosotros ahí en la pantalla alguna música asquerosa como la que a veces escuchan algunos jóvenes. ¿Qué le pasaría? ¿Qué le podría pasar a esa niña? A ver, ¿a quién quiere tratarnos de decir qué podría pasar? Quedaría esa niña en una vergüenza pública grandísima, inmensa, inmensa. La familia de la niña, ¿qué sentiría? Este pastor es un verdugo infame, malo, es una pelada. ¿Sí? O una hermana de la iglesia que está en un problema y bueno, la embarró y dijo por ahí un poco de cosas y bueno, metió un problema a la familia. Hermanos, esta hermana metió en problemas a su familia. Eso allá en la casa de ella hay un asunto delicado. Esta hermana es terrible, es una chismosa. ¿Qué sucede si en las iglesias hiciéramos eso con la gente que está creciendo en la vida espiritual? La gente creería en la misericordia, pero entonces deberíamos convertirnos en personas que participemos de los pecados de los demás y aplaudamos y digan, no pasa nada, eso no es nada. La iglesia tiene que tener disciplina, pero la disciplina en la iglesia, aún con pecados ocultos, pues que nadie lo sabe, cuando se muestran los pecados ocultos y son reticentes, es cuando la Biblia dice que si a alguien que ya se le encontró en una situación de pecado y se le advirtió y se le dijo de manera personal que es la forma correcta, bíblicamente hablando, miren, hermanos nuevos que están asistiendo o están viendo por internet, allá en YouTube, mire, una iglesia, para que Dios mantenga una iglesia sana, saludable, tiene que tener buena palabra, tiene que tener disciplina, tiene que tener una buena doctrina y también tiene que tener exhortación y también tiene que tener restauración. La Biblia dice que hay tres formas de hacer que una persona reaccione. La primera es predicando, solamente predicando y diciéndole esto no está bien, sus pecados ocultos tampoco están bien, y allá la persona con Dios sigue. Si la persona ya es miembro de la iglesia, asistiendo, colaborando y es conocido como un hermano de la congregación, incluso así sea virtualmente, lo ven ahí y lo conocen. Si la persona está cometiendo un hecho vergonzoso, no solo para él, su familia, sino que también afecta a la congregación, el pastor o el líder que tiene debe llamar a la persona y decirle, mire hermano, hermana, y no lo llama delante de todos, va a la oficina o lo visita y le dice, hermano, mire, esto no está bien, y le ayuda y le dice, mire, procure mejorar esto, si tiene peleas, si tiene conflictos, si tiene tentaciones, el consejo es este, no lo haga más. Y luego la Biblia dice que si esa persona peca ahora sí ya, a pesar de que ya se le dijo la primera vez de manera directa por parte del líder, entonces también la Biblia dice que a pesar de que alguien acuse a alguien, solo si es con dos o más personas o testigos, se debe aceptar una acusación de un pecador renuente o reticente. Solo con dos o más. Porque no hay manera de aceptar ninguna acusación contra nadie, porque no es bíblico, dos o más. Y cuando es así, entonces ya en la segunda vez que se llama a esa persona, entonces ya vienen los testigos. Ya no es el pastor que se enteró y le llama y le dice, sino ahora esa persona le toca estar con los testigos que dijeron eso. En el Antiguo Testamento, y no quiero salirme del tema, pero es muy importante, la Biblia dice que si una persona acusaba a alguien, tenía que venir el acusador, o como decimos hoy en día, el acusetas, tenía que venir con el que era supuestamente culpable. Y ponían y investigaban el caso. Y si era mentira, la acusación que dirigía contra la persona era mentira, el castigo que estaba pidiendo se lo endilgaban al que estaba buscando hacer caer a la persona. O sea, si usted lo está acusando a él de robo, y si el castigo por el robo era tal, entonces ahora, como era mentira y usted quería meter a su hermano en problemas, ahora le vamos a meter el castigo a usted que lo acusó. Y así decía la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento va con dos o tres testigos y le reconvienen, le dicen, hermano, usted ya es reticente,
hermanita, usted otra vez en lo mismo, usted no debe seguir haciendo eso, no la cogen a juguete, nadie en una iglesia puede hacer ninguna barbaridad de esas, y tampoco lo van a poner en el escarnio público, no, se le llama y se le dice, bueno, y espera que la persona cambie, y cuando ya la persona está arrepentida y muestra su actitud y acepta que está mal, no se pone como otras personas, no, pues si es así la cosa, pues yo me voy de iglesia, no necesito tener la cobertura espiritual de nadie, yo directamente con Dios, y puede que la gente piense que es lo mejor. Cuando ya se supera ese término, entonces es cuando ocurre lo que dijo Pablo a Timoteo. Así que este versículo, como lo estás viendo ahí, dice, esto ya es por tercera vez o más, a los que continúan en pecado. ¿Y cómo dice la Biblia que hay que hacer con una persona? Repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Esos casos son difíciles de tratar, pero hay que hacerlo. Yo le voy a colocar un ejemplo sencillo. Alguna vez, para que entiendas que yo lo he hecho, y tú no tienes que andar en miedo. Alguna vez yo vi en la gente que estaba sentada a una persona que en otra iglesia había sido acusada de inmoral, sexualmente hablando, y sobre todo inmoral contra menores de edad. Y yo vi a esa persona sentada ahí y me acordé que esa persona ya públicamente en otra iglesia se había tratado el tema de ese señor. Cuando yo lo veo en la iglesia donde yo soy pastor, ¿cómo creen que me pongo yo? A pilas, pilas. Y una vez vino una hermana y me dijo, pastor, este señor está ya quedándose cerquita de los baños. Y se para y con el celular y se sienta allá donde están los baños y allá lo veo quieto. Entonces lo llamé. Después del culto le dije, yo conozco el caso suyo. Y sé las veces que usted ha estado en otra congregación o en otras y ha sido encontrado ese problema. Usted no crea que en esta iglesia va a venir a que los demonios que lo tienen agarrado a usted hagan daño. Usted no puede volver a estar allá y quedarse allá. No le voy a prohibir que se congregue. Puede ser que usted quiere ser restaurado, es muy probable. Yo no le voy a impedir que se meta con Dios, pero vamos a estar muy pendientes de usted. Y estando así, volvió a hacerlo y volvió a escabullirse por allá y escondido detrás de unas matas, ahora para que no lo vieran. Entonces, públicamente le dije a la congregación, este caballero que se sienta en tal parte, que está hoy así vestido, es un impío, es un inmoral, y esta persona es necesario que no lo aceptemos en esta congregación, ni siquiera como un miembro asistente. Es una persona de riesgo, y si no acata, pues llamamos a las autoridades para que se lo lleven. ¿Eso ocurre en las iglesias? Sí, debe ocurrir. Ahora, si esto lo dice la Biblia en el Antiguo, que hay que tomar medidas, y en el Nuevo Testamento, ¿qué hacemos con los pecados que no se ven? ¿Qué hacemos con los pecados ocultos? Porque a este señor ya lo pillaron. Pero cuando una persona sigue insistido, vamos a eso. Timoteo, entonces, Pablo le escribe esta carta que se llama la carta a Timoteo, y en el capítulo 5, en el versículo 20, le dice clarito, ahora sí, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Esto es ordenado no por un pastor, es ordenado por el Señor. Claro, usó al apóstol Pablo. Y como él era muy joven, dice, te encargo solemnemente delante de Dios. ¿Qué más? Y de Jesús el Mesías y de los ángeles escogidos. O sea, ¿a quién puso Pablo por testigo de lo que le estaba diciendo? Puso al Dios del cielo, a Jesucristo, que es el Mesías, y puso por testigo a los ángeles que le sirven al Señor. Y le dijo que obedezcas estas normas. O sea que en la iglesia hay normas que se tienen que cumplir y guardar. Y dice
De esta manera, que conserves estos principios sin prejuicios. O sea, no piense que porque esta persona es muy amigo de fulano, de perano, fue recomendado por fulano, es que este hermano es rico, platudo, y entonces ya no va a ayudar en la iglesia, o es que este hermano es pobre, entonces a este sí le vamos a dar garrote, ¿sí? No, sin prejuicio, aplique la justicia, gústele o no le guste a la congregación, ¿sí? Hágalo. Delante de Dios, del Señor Jesucristo, delante de los santos ángeles del Señor. O sea, el asunto es muy, muy delicado. Y también le dice, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. O sea, no importa que sea la persona que sea, hay que hacerlo. Vamos a la parte final de esta parte. Y también le dijo lo siguiente: no le pongas las manos en la cabeza. ¿Cómo le dice? No impongas las manos con apresuramiento, con ligereza. ¿Para qué? ¿Por qué no se deben poner las manos encima de la cabeza de alguien así nomás? Venga, oro por usted. Hasta uno puede orar, y esa es la ley que está cursando actualmente. Hoy estaban, creo que en el Congreso, tratando de debatir esta ley, creo que era hoy. A propósito, hoy se quiere aprobar la ley que estábamos mencionando, que un pastor o un líder espiritual no le ponga las manos en el cuerpo a alguien para orar, sobre todo si es para ayudarlo a liberarse de demonios, usted ya sabe de qué, de ser de rosca izquierda, de todas estas cosas, porque entonces supuestamente es una forma psicológica de hacerle daño a otra persona, quererlo convertir supuestamente o desconvertirlo de algo o liberarlo. Eso está cursando porque Satanás sabe que imponer las manos tiene de parte de Dios una autoridad muy grande, que a esa persona la puede liberar de esos demonios. Y esos demonios la llevan también, la impulsan a cometer pecados permanentes y ocultos en su vida. Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, ¿por qué se lo dijo? No ponga las manos encima de la gente así, porque a todo el mundo le anda poniendo las manos en la cabeza. Porque si usted se la pasa poniendo manos en la cabeza, se puede hacer partícipe de un pecado de otra persona. Hermanas y hermanos que me están escuchando, ¿se han dado cuenta que a veces en algunas iglesias, cuando ministramos y pasa la gente adelante, la gente busca que el pastor le ponga las manos y que ore por él? Porque puede haber una imposición de verdad que Dios la usa para favorecer, liberar, sanar. Pero también la Biblia dice que ojo a quien usted le mete la cabeza. ¿Qué tal que usted le ponga la cabeza al cuerpo para que lo toque una persona que está en pecado? O sea, en este caso no es ahora el hermano pecador al que se le van a poner las manos, y puede de alguna manera, si la persona no está bien espiritualmente, hacerse partícipe de pecados ajenos. ¿Y cómo es que uno participa de un pecado ajeno tocando a otra persona en el cuerpo o en la cabeza? Hay una transferencia de poderes demoníacos. La imposición de manos, así como ministra a Dios por la obra del Espíritu Santo, también si esa persona no está en una condición correcta o Dios no admite que se haga y está en desobediencia poniendo las manos, los pecados del que está ahí, los demonios le pueden afectar a su vida. En una ocasión me pasó. Yo estaba aquí en el altar orando, llegó un muchacho nuevo a la congregación y yo ministré a varios, y cuando llegué a él, el Espíritu Santo clarito me dijo: no le impongas las manos a él. Y yo dije, no, esa es mi voz. Y preguntaba por ahí una hermana: pastor, ¿cómo conoce uno que es la voz de uno? Es la voz de Dios, del Espíritu Santo. ¿Uno cómo sabe? Es diferente a la voz de un interior. Es un poder tremendo donde uno queda, Dios mío, ¿sí? Me sobrecoge. Es una autoridad muy grande que se siente. No hay duda, uno no tiene la menor duda. Y sin embargo, y vuelve y me dice el Señor: no le impongan las manos. ¿Ven? Pasado el tiempo, ya me di cuenta por qué no se le podían imponer las manos. Porque el muchacho era un muchacho con problemas de inmoralidad sexual. Le gustaban las personas de su misma orientación. Y entonces el muchacho, indebidamente, el Espíritu Santo mostró que tenía algún gusto físico por el predicador. Entonces, si el predicador le pone la mano encima, se va pensando 50 cosas que no tiene que pensar y no necesitaba. ¿Estás comprendiendo eso? Entonces, por eso Pablo le dice: no impongan las manos sobre nadie con ligereza.
compartiendo así, que dice la versión LBLA, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. O sea, Timoteo, me contaron que andas poniéndole las manos a los demás hermanos, sea el que sea, y usted lo que está haciendo es echándose también encima pecados de otros, pecados ajenos. Hay pecados ocultos, y por tener pecados ocultos, ¿usted qué sabe esa persona qué hace? ¿Qué tal que su pastor tenga un demonio bien inmundo, asqueroso, y viva pecando en eso constantemente? Entonces, ay, pastor, ahí sí que, ¿cómo sabe uno? Dios mío, terrible, porque si a usted le llega a poner las manos una predicadora que le gustan las predicadoras o las chicas de la congregación, wow, ¿cómo sabemos? U otra cosa, cualquier otra cosa, no solamente eso es pecado. Así que la vida cristiana es una vida de mucha responsabilidad, y Dios no quiere que los pecados escondidos de otros usted los reciba, se le metan esos demonios. Miren, y no quiere decir que cualquiera que me toca me pegó los demonios. Ahora, si a usted lo saluda un hermano, ay, hermanita, no me toque, hermana. A mí no me venga a pegar sus demonios, pues tampoco, ¿no? Uno no puede andar así tampoco con la gente, ¿no? Es un asunto de ministración. Es ministración espiritual, ¿ok? No saludo. Bueno, yo creo que entendimos eso. Ahora, dice entonces en el versículo 23, y ya le dijo Pablo, consérvate puro. Tenga cuidado. Ahora en el versículo 23, el apóstol Pablo, supo que este muchacho Timoteo andaba enfermo. Ay, pastor, entonces alguien le pegó un demonio de enfermedad. No sabemos, pero sí le dijo que se había enterado de que lo estaban atacando enfermedades a Timoteo. Y entonces le lanza esta palabra y le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Ya no bebas solo agua. ¿Por qué? No sabemos ahora las condiciones del agua que estaba bebiendo Timoteo. Puede que no sea agua sana, puede que sea agua con algún riesgo, pero hay más. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino. ¿Por qué le dijo Pablo a Timoteo que usara vino en lugar de tanta agua que estaba tomando? Ay, pastor, ese consejo me lo está dando Dios a mí. Ay, esa era la predicación que yo necesitaba esta semana, sobre todo acercándose el viernes, pastor. Me cayó lo más de bien. Pero mira, eso tiene una razón. No está el Espíritu Santo mandando a la gente a emborracharse para que se libre de las enfermedades. Es que había alguna razón real que el vino le iba a producir un poco de vino, algo de bienestar que yo no sé cuál sea. Si usted sabe si algún poquito de vino le causa algo bueno al ser humano, yo no lo sé, yo no puedo recomendarlo, pero Pablo sí. Y Pablo estaba siendo dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y le digo, la Biblia dice, no os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución. O sea, usted va a ser tentado. Si usted mete licor a su vida, el licor, cuando usted lo mete de manera incorrecta, es decir, usted se embriagó, usted, el espíritu ese que maneja a la gente, que le gusta embriagarse, lo va a poner a cometer pecados que usted ni siquiera los pensaba cuando estaba sano. Más bien se llenó del Espíritu Santo. Entonces entendamos la posición de Pablo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Frecuentes enfermedades. Y terminamos con algo tremendo. Dice, los pecados de algunos hombres son ya que evidentes. Pregunto, ¿alguno de ustedes conoce el pecado de algunas otras personas, de alguna que otra persona que usted ya sabe que él es pecador en eso? ¿Alguien puede decir eso? Sí, ¿por qué no lo puedo decir? Claro, no lo vamos a acusar aquí, pero es cierto que uno sí evidentemente conoce qué clase de pecados tiene alguien de la familia, un conocido, hasta hermanos de la congregación, hasta líderes espirituales. ¿Por qué? Porque son evidentes, se le nota que él eso lo maneja o no lo controla. Pero también le dijo lo siguiente: los pecados de algunos hombres son ya evidentes
Y luego dice, yendo delante de ellos, o sea, se les notan, van adelante de ellos. Yendo delante de ellos al juicio. Vamos a ver otra versión ahora para que lo podamos entender. Más a otras personas, ¿qué pasa? Más a otras personas, ¿qué dice? Sus pecados les siguen. Es decir, a unos se les ven ahora y a otros se les van a ver después. En esta versión, en la NBI o en la NTV, coloquemos un momentito. A ver, ¿qué tal si lo leemos acá? Dice, recuerdan que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable. O sea, va a tener problemas por esos pecados. Aquí es más claro. Pero los pecados de otros, ¿qué asegura la Biblia? Se revelarán después. ¿Por qué, pastor? Porque si tú tienes pecados ocultos, nadie los conoce, tú no los has confesado, tú perseveras en ese pecado y dices, como Isaías, Dios no me ve, o si Dios me ve, pues solamente Él, pero nadie más sabe. El pastor no sabe, mi esposo no sabe, no hay problema. Este pecado, pues yo lo manejo, yo lo controlo, yo sé hasta dónde. Pues un día ese pecado va a seguir llenándose el cántaro de ese pecado hasta que un día se le va a rebotar, se le va a rebosar y ocurre lo que dice aquí, se le va a revelar después. O sea, la situación de una persona que oculta pecados es que el acumulado va a ser desastroso el día en que se conozca eso. Eso es tremendo. También dice el versículo 25, como un cierre de esta porción, dice, de la misma manera, si usted hace cosas buenas, las buenas acciones de algunos son evidentes. ¿Usted conoce cosas buenísimas de hermanos, de familia? Sí, cosas lindas, de mucha gente de la iglesia, increíbles. Pero también dice que hay gente que no se le nota que hagan buenas acciones. Ese soy yo, pastor, no se me nota todo lo bueno que yo soy. Pero un día se me va a revelar. Amén. ¿Sí? Digo contigo, amén. Si de verdad no haces las cosas para que los demás te anden aplaudiendo y dando medallas públicas. Dice que se hacen en secreto, esas cosas que haces buenas en secreto, también Dios dice que algún día saldrán a la luz. Démosle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Vamos a la última porción. Y esta porción es supremamente interesante. Estamos viendo en la Biblia hoy que los pecados escondidos no dejan prosperar a las personas, que los pecados escondidos contaminan no solamente al que las tiene, sino a otros, que los pecados ocultos también van a hacer que un día se revienten peor y los problemas sean peores. Pero los pecados ocultos, parte del tema de hoy, también hacen que vengan enfermedades que tú no te imaginabas. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, muy interesante esto. Vamos a verlo en esta primera parte. Veamos, en el Salmo 38, vamos a ver estos versículos. Salmo 38, vamos a ver desde, permítame, Salmo 38, 1. A ver si me ayuda, Salmo 38, 1. Muy bien. Dice, muy bien. ¿Qué le decía David al Señor? Oh Yahvé, no me reprendas en tu ira. David sabía que algo en él no estaba allá. Y le decía al Señor, Señor, si estás bravo conmigo porque yo no he podido superar esto, por favor no me vayas a meter un castigo horrible. Y luego le dice en el versículo, ni me castigues en tu ardiente indignación. Aquí dice, ni me disciplines en tu ira. David sabía que los pecados traerían disciplina de Dios. Entonces en el versículo 2 le dice, porque ya, como le dice, tus flechas me han herido muy adentro. Recuerde que David es guerrero y él usa los términos de la guerra, como cuando un enemigo le clava una flecha y usted está herido. Entonces Dios le dice, él le dice al Señor, tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Es decir, me enfermé. Estoy enfermo de algo. Vamos a comprobarlo. El versículo siguiente dice, debido a tu enojo, todo mi cuerpo, ¿qué dice David? Está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. No, pastor, lo que faltaba. Entonces, pues toda la humanidad estaría enferma. Sí, toda la humanidad está enferma de algo.
Cualquiera sufre de algo, hasta de lo más bobo, caída del pelo, qué sé yo, de lo que sea, hasta de obesidad indebida, lo que sea. Muchos pecados también afectan nuestra vida espiritual y afectan nuestra vida física, como las patologías, es decir, deterioro físico, maltrato, mala alimentación, eso también. Y eso es pecado. No cuidar el cuerpo es pecado. Dice: mi salud está arruinada por causa de mis pecados. Y esto lo reveló el Espíritu Santo. No piense que el pastor Omar está diciendo que todas las enfermedades que tienen las personas es porque todo el mundo es pecador. Sí, la verdad es que la Biblia sí dice así. No hay uno solo que no peque, dice la Biblia. No hay uno solo justo. Por esto prevalecen las enfermedades en la raza humana. El versículo siguiente, rápidamente, bueno, ya lo leímos, el versículo 3, el 4. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Vamos a ver un poquito más adelante el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada, mi salud. Versículo 17 y 18. Y luego dice más adelante: estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante. ¿Qué sería lo que le dio a David? ¿Qué sería? Y en el versículo 18, él sabe que lo que tiene que hacer es ¿qué? Arrepentirse. Y lo entendió, el Espíritu Santo lo dirigió y dice: pero confieso mis pecados. Y ahora ¿qué dice? Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. ¿Sabe que es lindo encontrar a David no solamente cantando salmos y dando promesas, haciendo guerra espiritual, sino diciendo: yo me enfermé por andar pecando y no lo había confesado? Ya lo habíamos visto: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, esto vamos a terminarlo con la lectura de Juan, ya en los últimos minutos, en el capítulo de Juan 5, en el versículo 1 al 15, hay una enseñanza maravillosa de Jesús cuando llega a Jerusalén, y en una parte alta de Jerusalén, donde está la explanada hoy en día hacia arriba, donde está hoy lo que se llama el Muro de los Lamentos, hacia arriba, hacia el norte, existe desde tiempos inmemoriales un lugar de recogimiento de aguas, y allá en esa época se había hecho una estructura para que algunas aguas que venían de arriba, llegando a una especie de estanque especial, se llenaran, y esas aguas formaban una piscina, unas piletas que curiosamente, dice la Biblia, producían de algún tiempo en algún tiempo sanidad a la persona que primero entrara al agua, cuando el agua se movía sola. Bueno, el agua no se mueve sola. Dios hacía algo, dicen que venía un ángel, que Dios movía el agua, sea lo que sea, era un regalo de parte de Dios, no era del diablo, y la persona que alcanzara a entrar a la pileta de agua quedaba sana inmediatamente de lo que fuera. Recuerden que hay aguas salutíferas. ¿Cuántos han ido a tomar baños de aguas azufradas alguna vez en su vida? ¿Cómo sale uno después de un baño de esos azufrados? Caminando livianito y como mareado, pero producen un buen efecto. Son aguas salutíferas, contienen componentes. No tengo un negocio con nadie de eso, pero es conocido. Más si esta agua Dios había permitido que ocurriera eso en ese lugar. Estamos entonces en el capítulo de en el capítulo de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. Abre tu Biblia, si la tienes allí, en Juan, en el capítulo 5, y si tienes una Biblia de papel, pues márcala. Juan capítulo 5 dice así: después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Eso fue en el 7º día de la Pascua. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, unas murallas, recordando Cartagena, con puerticas no muy anchas, algunas eran más grandes, pero esa puerta del norte, que se llamaba la puerta de las ovejas, por ahí había una forma de entrar a esos estanques. Dice, y hay un estanque llamado en hebreo Betzatá. En otras partes dice Betesda, en otras dice Betsaida, y la palabra es Baejá Anoná, que significa piscina alta o piscina superior.
Y dice que tiene 5 pórticos. ¿Qué hacía la gente ahí? La gente literalmente se iba todos los días, los que estaban enfermos, pero los que no podían ser llevados a la casa, como un hombre que llevaba 38 años. Imagínese el estado de olor, de putrefacción de las heridas, de lo que tuviera. Alguien de su familia o algún misericordioso alguna vez llevaría algún cántaro de agua y le lavaba un poquito el cuerpo, pero ¿quién lava a un hombre de esos? Siempre hay gente que hace esos beneficios, pero el hombre permanecía ahí y se arrimaba mucho a la piscina para estar listo cuando el agua se moviera, y nunca cuando el agua se movía podía alcanzar, porque él era cuadrapléjico. Movería alguna parte mínima del cuerpo, creo yo, porque así parece. Y él decía: nadie hasta aquí, hasta esta hora me ha podido ayudar. Versículo, vamos a leerlo directamente. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. ¿Qué más? Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Yo voy a hacer la pregunta hoy, hermano, hermana, donde quiera que tú estés. Te lo digo de parte del Señor. ¿Te gustaría recuperar la salud? Yo digo amén, amén. ¿Qué contestó este hombre? Es que no puedo, Señor, no puedo. Contestó el enfermo: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Esta disculpa es igual para mucha gente en el mundo entero, aunque tú no estés cuadrapléjico. Porque Dios le puede preguntar: ¿quieres arreglar tu hogar? Señor, lo he intentado, pero no puedo. No me deja, no tengo quien me ayude. Hija, ¿cuándo vas a ser fiel en X cosa? Tu trabajo, tu esposo, tus hijos, el servicio al Señor, tu ofrenda al Señor. Señor, es que no puedo, no puedo. No tengo modos. Siempre hay una disculpa de parte de nosotros. La de él sí era demasiado evidente. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vamos a ver el versículo 7 primero. El versículo 7 dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Versículo ahora sí 8. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de reposo, el sábado, en Shabbat. ¿Y qué pasó? Tremendo problema para los que vieron. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Mire qué miserable gente religiosa. Hay gente que no puede soportar que alguien reciba una bendición si no es conforme a su religión. No puedes trabajar. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo. ¿A dónde fue el hombre que no se movía 38 años? ¿A dónde fue? A buscar un lugar donde oír palabra y agradecerle al Señor. No, pastor, uno le puede agradecer a Dios en cualquier parte sin ir a ningún culto. Bueno, él quería congregarse. Allá tú si no reconoces dónde está la casa del pan. Así que le dice Jesús: ya estás sano. Así que, ¿qué le dijo el Señor? Deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. ¿Por qué creen que Jesús dice que si este hombre continúa pecando, ahora le va a pasar algo peor? ¿Qué es peor que estar cuadrapléjico, tirado, sin poderse alimentar, bañar, relacionar y estar como un animal descomponiéndose? ¿Qué puede ser peor que eso? El infierno, la vida eterna perdida. He terminado hasta acá y quiero preguntarte esto:
yo dije, ¿te gustaría recuperar la salud? Sé que muchos de ustedes dijeron amén. Dios también le puede decir a muchos de ustedes, ustedes ya tienen un lugar donde congregarse. Ustedes ya van a la casa del pan. Ustedes ya conocen mi palabra. Pero sí insiste en Señor en decirnos en este servicio, que es el motivo por el cual lo hemos predicado bajo la dirección del Espíritu Santo, deja de hacer aquello que es secreto para los demás, pero que no está escondido para Dios. Porque será peor. Vamos a estar de pie. Y quiero, al estar de pie, hacer una oración por enfermos, por personas que de alguna manera sienten que es difícil también avanzar, levantarse de esa situación que lo tiene paralítico a usted espiritualmente, que no lo deja avanzar en muchas áreas de su vida, pero Jesús está aquí. Y como dice una canción cristiana, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Gracias, hermana. Nos piden también oración por la hermana Albaluz Torres, que se encuentra en la UCI, que tiene líquido en el pulmón. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Albaluz. Y quiero orar por la persona que siente que la situación que tiene no es fácil. Yo no soy quien para acusarlo, juzgarlo. Lo que sí sé es que la Biblia nos dice a nosotros, a los cristianos, que cuando una persona ya vea que otra tiene dificultades para superar un pecado, no hay que perseguirlo ni abrumarlo. Deje que la disciplina que está en la Biblia sea la que se aplique. Más bien, cuando una persona, uno le dice, le da un consejo, se le acerca, como Jesús se acercó a este hombre. ¿Quién se le acerca a un hombre tan podrido? A Jesús no le importa acercarse a ti, varón, mujer, que estás en un pecado, que tal vez digas, pastor, yo no soy digna de que mi Señor se me acerque hoy porque he pecado demasiado contra el cielo y contra el Señor. No soy digno, el Señor está ahí al lado tuyo. Y te pregunta, ¿quieres ser sano de eso? Pues Dios lo puede hacer. Lo que sí, te repito por tercera vez, no insistas en seguir pecando y ahondando la atadura que tienes y el poder de los demonios que se acrecientan sobre ti. Un día vas a perderlo todo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Tu palabra es poder. Sabemos y reconocemos que eres un Dios de misericordia. Y tú dices que si alguien ha pecado, también lo restauremos, lo animemos, si se ha arrepentido, si ha cambiado, si quiere seguir adelante, restauremos al pecador arrepentido con amor. Señor, ayúdame a mí a ser levantado, a ser restaurado, porque me he sentido atado, me he sentido impedido, me siento limitado. A veces puedo decir como el hombre, no he tenido quien me dé la mano, ni económicamente, ni en consejo, me siento solo. No me apoya ni en mi iglesia, ni en mi casa, pero no hay disculpa para ti. El Señor está aquí, levanta tus manos, oramos por ti en el nombre de Jesús, Padre. Yo pido que este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, aún este anciano, aún esta postración hasta económica, más allá de la postración, Señor, que pueda tener alguien en su casa, alguien está tal vez sin comida, está sin provisión y siente que nadie le puede tender su mano. Jesús está aquí. Dile, Señor Jesucristo, si quieres puedes tocarme, si quieres puedes sanarme. No tengo que meterme a ninguna piscina, ningún estanque de Siloé. Yo lo que necesito es que solo tú me toques, Señor. En el nombre de Jesús. La persona que sienta que está enferma, si alguien aquí en este auditorio quiere que el pastor le ponga la mano por orar para liberación tanto de ataduras, problemas, opresiones o enfermedades, puedes venir. Y si estás allá al otro lado viéndolo en una cámara, en un celular o por la pantalla de tu televisor, solo cree. No tengo que necesariamente ponerte la mano, pero si quieres, ven hasta acá, el que está acá, y allá el que está en otro lugar, en otro país. Cree que Dios va a actuar. Padre, gracias porque hay gente que aún, Señor, puede creer en tu poder sanador en este tiempo. Ayúdame a salir de esta dificultad en mi vida espiritual. Dame fuerza en el hombre interior y en la mujer interior para superar mis dificultades. También sana mis enfermedades. Estoy intercediendo tal vez por alguien que está enfermo de mi casa y aquí estoy, Señor.
En el nombre de Jesús, a esa persona que está atada espiritualmente, le digo en el nombre de Jesús, declaro liberación sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo espíritu que te quiera atar, que te quiera esclavizar, todo poder de las tinieblas que cree que es dueño tuyo o tienes tal vez algo de él. Esta persona no es tuya, Satanás, ni ningún demonio. Esta persona es hija de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Te lo dice el Señor, está escrito. Vete de él, vete de ella, donde estás. Salgan todos. Al fondo del abismo se rompen los lazos, se rompe la atadura. Declaro libertad para esta persona y pido que esta persona, hombre o mujer, sea fortalecido en el hombre o en la mujer interior, para que tenga poder para resistir las tentaciones de Satanás y del mundo. En el nombre de Jesús, perdona sus pecados, Padre, para que el diablo no siga anudándolo, atándolo ni esclavizándolo. En el nombre de Cristo Jesús, ahora no solamente oro por la liberación espiritual, sino oro por la sanidad física del que lo está pidiendo. Allá donde estás, levanto mi mano hacia ti, Señor. Esta persona, si puede, levanta su mano, y con una mano, si no es vergonzoso, toca su parte enferma. En el nombre de Jesús, envía, Señor, sanidad, restauración. Envía liberación de lo alto, poder de lo alto, por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, y por tus llagas, tu palabra dice que fuimos sanados el día en que tu cuerpo fue crucificado en esa cruz. Pagaste por los pecados de ella y los míos, y por eso, Señor, declaramos sanidad. El cuerpo de este hombre, esta mujer, de este niño, de este anciano, recibe sanidad, milagro de sanidad, milagro creativo, células nuevas, tejidos nuevos, tejido óseo, neuronas, qué sé yo, Señor, tendones restaurados. Cualquier clase, Señor, de célula en su cuerpo que haya sido consumida, dañada, pido restauración y sanidad, y enviamos esta enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo a lo profundo del abismo, y en el nombre de Jesús te vas, espíritu hasta de muerte. El Señor dice que Él es el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Así que sujétate ahora mismo, enfermedad, muerte, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro liberación sobre ti y sanidad en tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies. En el nombre de Jesús, soy libre, soy sano, soy renovado, soy levantado de este pecado, de esta cuestión horrible. Gracias te doy, Señor, y alabanzas a tu nombre, oh Padre, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso al Rey que vive. Bendito sea el Señor. Bueno, iglesia, Dios me les bendiga. Saluda al que está a tu lado. Qué bonito estar siempre pendiente de escuchar la palabra. Compártala, regálanos un like, y no lo hagas por la iglesia, hazlo para que otras personas puedan recibir de lo que tú estás recibiendo. Ayuda que otras personas sean evangelizadas, y gracias a las personas que en todo lugar, a través de PayPal, Western Union, a través de consignación bancaria, a través de lo que Dios te ponga, has ayudado y sigues apoyando esta obra. No te canses, porque estamos alcanzando almas y pagando personas para que nos ayuden con tareas, con reels, con Instagram, con YouTube, gente trabajando, gente haciendo la labor. Así que adelante, verás cómo Dios también te levanta el área económica. Dios les bendiga a todos, bendiciones a todos, Dios les guarde, feliz noche.